Bienvenido. Hoy veremos cómo puede configurar un manual del empleado para su negocio de cuidado infantil. La información contenida aquí ha sido preparada por Civitas Strategies Early Start y no pretende constituir asesoramiento legal, fiscal o financiero. El equipo de Early Start de Civitas Strategies ha realizado esfuerzos razonables para recopilar, preparar y proporcionar esta información, pero no garantiza su exactitud, integridad, adecuación o vigencia. La publicación y distribución de esta información no tiene la intención de crear y la recepción no constituye una relación abogado-cliente o cualquier otra relación de asesoramiento. La reproducción de esta información está expresamente prohibida. En la conversación de hoy, exploraremos qué es el manual del empleado y cómo puede ayudar a su negocio de cuidado infantil. Y también consideraremos qué políticas y procedimientos debe incluir un manual del empleado. La descripción de sus políticas y procedimientos para los empleados de la guardería en un manual del empleado informa a sus empleados de lo que se espera de ellos y los prepara para el éxito. Un manual del empleado le ayuda a comunicar cómo funcionan las cosas en su centro de cuidado infantil y sirve como guía y referencia para sus empleados. La creación de su propio manual puede parecer desalentadora, pero el proceso no tiene por qué ser difícil. Veamos qué es un manual del empleado. Un manual del empleado, también llamado manual del empleado o manual del personal, es un documento que establece las políticas, los procedimientos, las normas y los requisitos de su lugar de trabajo. El propósito del manual del empleado es tener todas estas cosas escritas en un solo lugar para que sus empleados conozcan las normas y procedimientos que se espera que sigan y sus empleados sepan lo que pueden esperar al trabajar en su empresa. Este documento suele revisarse como parte del proceso de incorporación y sirve como referencia permanente para su empresa. Los manuales del empleado son útiles porque no solo describen las normas de su empresa, sino que también describen cómo esas normas se aplican a todos por igual y de forma coherente, protegiendo su negocio. Los manuales de los empleados ayudan a estos a conocer sus derechos y los beneficios que reciben al trabajar en su empresa de cuidado infantil. ¿Qué debe incluir un manual del empleado? Su manual del empleado puede ser un breve paquete de información o un documento más extenso. La cantidad de información que incluya depende totalmente de las necesidades de su negocio de cuidado infantil. Aquí hay algunas consideraciones sobre los tipos de cosas que debe incluir en su manual del empleado y por qué puede optar por incluirlas. Comience compartiendo la declaración de la misión de su empresa. Al incluir su declaración de misión en su manual del empleado, comunique lo que es importante para su negocio de cuidado infantil para que sus empleados sepan lo que usted valora. Es útil referirse a esta declaración a menudo cuando se entrena a alguien o cuando se enfrenta a una situación difícil. Asegúrese de incluir un código de conducta. Indicar qué comportamientos de los empleados están permitidos y cuáles son inaceptables ayuda a los empleados a saber cómo actuar en el trabajo. Cuando se trabaja tan estrechamente con niños pequeños y sus familias, puede haber algunos comportamientos que pueden ser aceptables en otros lugares de trabajo, pero no estarían en un entorno de la primera infancia. Este es un lugar para explicar esas cosas y compartir por qué. Querrá establecer su política de pago, incluidos los días de pago, los procedimientos de control de horarios, las comidas y otros descansos, y la política de horas extras. Comunique con qué frecuencia se les paga a sus empleados y los métodos en que pueden recibir su pago. Si tiene procedimientos de entrada y salida o una política de horas extras, este es el lugar para explicar cómo funciona. Describa su política de descanso para que los empleados entiendan lo que pueden esperar de sus horarios de comidas y descansos. Indique también su política y procedimiento de asistencia. Los niños y las familias prosperan en la consistencia, por lo que su negocio depende de la asistencia confiable de sus empleados. Describa a su personal la importancia de la asistencia constante, la puntualidad
y la importancia de su presencia durante su jornada laboral. Además, explique la política para solicitar tiempo libre, el procedimiento para solicitar tiempo libre por adelantado y qué hacer cuando su empleado se enferma en el trabajo o necesita irse inesperadamente. Comparta su horario de vacaciones y lo que sus empleados pueden esperar. ¿Cuándo estará cerrado su negocio de cuidado infantil para vacaciones y se les pagará a los empleados? Asegúrese de que esto esté claro. Si un día festivo llega en fin de semana, debe especificar si se respeta el día siguiente hábil. Haga una lista de su política de vacaciones. Su política de vacaciones debe informar a sus empleados cuánto tiempo de vacaciones tienen, cómo ganan ese tiempo, cómo pueden usarlo y si hay alguna regla sobre la transferencia de ese tipo de un año a otro. Asegúrese de incluir su póliza de licencia familiar y médica. ¿Cuál es el proceso para solicitar licencia familiar y médica? ¿Cuánta licencia puede tomar un empleado y se pagará? Una vez más, es importante asegurarse de que su póliza cumpla con todas las leyes laborales relevantes. Su manual del empleado es el lugar para compartir sobre sus beneficios. ¿Qué beneficios, si los hay, recibirán sus empleados? Asegúrese de verificar todas las leyes laborales relevantes antes de ofrecer o negarse a ofrecer beneficios a los empleados. También pueden describir la naturaleza del empleo del empleado, por ejemplo, a voluntad, contrato, etc. Si hace que sus empleados firmen un contrato de empleo, este es un espacio para compartir eso, así como lo que un empleado debe hacer cuando decide abandonar su negocio. Describa el proceso de quejas de su empresa o la política de resolución de conflictos. Indique claramente cómo espera que los empleados aborden los desafíos o preocupaciones que pueden tener con un compañero de trabajo, una familia o con un supervisor. Tener una política bien escrita puede ayudarlo en situaciones difíciles. Incluir también los procedimientos disciplinarios para los empleados. Describa lo que sucede cuando un empleado no sigue una política, procedimiento o regla de su programa. Describa el código de vestimenta de su negocio. Trabajar con niños pequeños es un trabajo físico y a veces desordenado. Describir a sus empleados qué ropa es aceptable e inaceptable les ayudará a saber cómo vestirse adecuadamente para el trabajo. Comparta sus reglas sobre confidencialidad. Explique a sus empleados la naturaleza sensible de trabajar con niños y familias. La información que tienen el privilegio de saber sobre los niños y las familias es confidencial y no debe compartirse con otras personas que no necesitan saberla. Incluso las historias aparentemente inofensivas, incluso humorísticas, pueden ser inapropiadas para compartir ampliamente. Comparta con sus empleados su papel de notificador obligatorio de abuso y o negligencia infantil. Los empleados deben saber que cualquier persona que sospeche que un niño ha sido maltratado o descuidado está obligada por ley a revelar sus sospechas de inmediato. Esto es así si el maltrato o la negligencia se producen en el hogar o si sospechan que otro miembro del personal ha cometido un maltrato o una negligencia. Indique su política de igualdad de oportunidades en el empleo. Las leyes de igualdad de oportunidades de empleo prohíben a la mayoría de los empleadores discriminar a los empleados. Es importante comprobar las leyes, federales, estatales y locales, y asegurarse de que las cumple. Es conveniente que haga constar estas leyes y su compromiso de cumplirlas en su manual. No importa su longitud y nivel de detalle. Su manual del empleado debe ponerse por escrito y compartirse con todos los empleados, ya sea impreso o electrónicamente. Se debe exigir a los empleados que lean el manual y firmen un formulario que indique que lo han hecho y lo han mantenido archivado. De hecho, una de sus pólizas debe detallar cómo realizará un seguimiento del hecho de que cada empleado ha recibido una copia de sus políticas y ha aceptado cumplirlas. Otras posibles políticas o procedimientos que incluirán una política de uso del teléfono celular. ¿Cuándo y dónde pueden los empleados usar sus teléfonos celulares? ¿Se les permite capturar fotos o videos de los niños bajo su cuidado?
Su política de redes sociales. ¿Qué pueden publicar o no publicar un empleado sobre su trabajo en las redes sociales? El proceso en torno a las evaluaciones y evaluaciones de desempeño. ¿Con qué frecuencia ocurre esto y qué pueden esperar un empleado? El almacenamiento de artículos personales. ¿Dónde se les permite a los empleados almacenar sus artículos personales? Su política de cambio de pañales y lavado de manos. Delinear estos procedimientos por escrito puede ser muy útil para los empleados al aprender los pasos y con qué frecuencia deben cambiar pañales y lavarse las manos. Sus comidas y refrigerios para el personal. Se espera que los empleados coman con los niños o lejos de los niños durante su descanso. Indicar claramente lo que es apropiado con respecto a las comidas y refrigerios cuando se cuida a los niños ayuda a los empleados a saber qué hacer. Texas Child Care Tools tiene un ejemplo de manual que puede resultar útil para crear un manual del empleado para su negocio de cuidado infantil. Puede encontrar este manual editable del empleado visitando su sitio web. Gracias por acompañarme en esta discusión sobre los manuales del empleado hoy. Si está interesado en otros recursos, información y guías útiles, visite childcare.texas.gov para encontrarlos sobre diversos temas tanto en inglés como en español. Ahí también puede registrarse para recibir asesoramiento empresarial individual gratuito.